A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes, que es 5 de octubre del año 2018. Gonzalo tiene tanto frío que se restrega las manos. Tendrías que haberte dejado el sombrero y chao. No lo traje hoy el sombrero. Pero con tu Me cabeza. vine sin sombrero. Qué valiente. Cuando vengo con los muchachos acá, como son muy famosos, me dejan parquear enfrente al hotel. Si vengo solo, no. Bueno, sigo. Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Gropone. Buen día. Y Armando Sartorotti, que vuelve a ser nuestro invitado. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo están? Por lo visto, sobreviviste. Sobreviví, ya van varias invitaciones a las que... ¿Viniste con gusto, a la que Armando, sobreviví. o viniste asustado? No, para nada, al contrario. Asustado el primer día porque por el asiento. Me hacen sentar en el asiento de Rosenkopf, entonces tiene un aura especial este asiento. Y bueno, es una responsabilidad que... Además, en estos días en particular tiene el misterio de cuándo vuelve Rosenkopf, ¿no? Todavía es... Aura nomás. Me siento, cuando Cervantes hablaba de los poetas y le adjudicaba la condición de poeta, él decía que él en realidad se colgaba al barco que iba al Parnaso, que era el barco de los poetas que iban al lugar de los poetas. Bueno, me siento un poco así, ¿no? Yo hice un paralelo menos glamoroso. ¿Cuál? Recordé cuando Mirta Legrand se hizo la cirugía y hicieron programas de expectativa. ¿Volverá? No volverá. Entonces estamos igual. ¿El ruso volverá cirugiado? No Podemos hacer volverá. respuesta. Con implante de pelo, Hablé con no el volverá. ruso. Hablé ayer, ¿Sí? y para preguntarle cómo estaba y todo, y me dijo que él me dijo que iba a volver. Pero la verdad es que ahora está muy ajetreado con esto de los... No solamente con la cuestión del film, sino también con La película del La libro, Noche de 12 años, ¿no? La Noche de 12 años. Y la pero también reedición del libro de Memorias del Calabozo. La Memoria del Calabozo, y está en la Feria del Libro y todo, y me dijo que está demasiado ajetreo por el momento, así que nos estaba relegando. Vamos al primero de nuestros temas en la agenda de este viernes. Yo me doy cuenta que procedo en función de la noticia, básicamente. Pero trato de que no sea una cosa solemne, sino que entretenga un poco al lector. Estamos escuchando la voz de Hermenegildo Menchi Sabat, el caricaturista y artista plástico uruguayo que murió el martes en Buenos Aires, hablando con el diario La Nación, una entrevista que le realizó el diario La Nación en el mes de julio. Sabat, nacido en 1933 en Montevideo, residía en la capital argentina desde 1965, cuando dejara su cargo de secretario de redacción en el diario El País. En Argentina colaboró en las desaparecidas revistas políticas Primera Plana y Crisis y en el diario La Opinión, antes de ingresar en 1973 al diario Clarín, del que terminó siendo una pieza fundamental, ¿no? Su célebre máximo caricaturista. Pero bueno, no fue solo caricaturista, además de personajes políticos, retrató a todas las grandes personalidades de la cultura argentina. Hemos visto su obra pictórica exhibida acá, en Uruguay, por ejemplo, en el Museo de Artes Visuales, tantas veces. Varios de ustedes estaban de acuerdo en hablar de esta figura, de este nombre, de esta carrera, la de Menchi Sabat. ¿Quién empieza? Todos miramos al hombre de periodismo y fotógrafo, porque Sabat también fue. Lo que siempre me impactó de Sabat, me impactaron dos cosas fundamentales, las destaqué en redes en estos días. Una es que era el mejor columnista que tenía Clarín, a mi entender, y no usaba una sola palabra. Él hacía un culto de no usar palabras en sus caricaturas. Entre el material que nos mandaron, yo separé algunas cosas que me interesaron muchísimo, de dichos de Osvaldo Soriano, ¿no? Él decía le decía a Osvaldo Soriano
de Sabat a Osvaldo Soriano en una entrevista, que hacer caricatura política no implicaba transmitir una ideología, aunque la caricatura en sí esté cargada de ella. Lo demostró durante 40 años este hombre, incluso con la célebre última caricatura más comentada, que fue aquella en donde Cristina Kirchner aparecía con la boca tapada por una cruz de cinta negra, y Cristina Kirchner el otro día dijo que era un mensaje casi mafioso, con lo cual gente que ni siquiera tenía una idea de quién era Menchi Sabat pasó a saber exactamente quién era este señor y qué era lo que hacía. En una semana que ella había usado y abusado de la cadena. De la cadena televisiva. Toda la y radial, semana. exactamente. Entonces, Pero era una además, manera de mandarla a callar. Si hay alguien que sabe de mafia, es Cristina, ¿no? Exactamente. Igual, sí. Pero hay que Doctores. decir que por algo dicen eso. Porque en la mafia, cuando hay una persona que es un delator o un traidor o algo, cuando lo matan, le ponen il sasso en boca. Se le ponen una piedra en la boca. Claro, exacto. Esa es la cosa, por eso Este- es la referencia a la mafia. Quienes están siguiendo nuestra emisión en video por radiomundo.uy van a ir observando ahora algunos nada más de los trabajos de Sabat. Yo, para terminar por lo menos esta intervención, un texto que también me resultó admirable en una época en que nosotros tratamos de separar la conducta moral, personal de los creadores, porque si no nos quedaríamos con la mitad de los creadores, por lo pronto. Este era un hombre tan íntegro que juntaba ambas cosas, y leo brevemente en una entrevista un texto que aparece, dice: creo que tiene que haber un correlato entre lo que vivís y lo que haces. Es imposible que alguien pueda vivir fingiendo y falseando las cosas y al mismo tiempo posar como artista. No puede ser. Hay valores éticos. Por eso reitero lo que dije al principio de esa entrevista: lo mejor que recibí de mi familia son esos valores. Esto habla de la integridad de Sabat y es realmente admirable. ¿Quién sigue? ¿Quién toma la posta? ¿Juan? Bueno, era un dibujante fantástico, un humorista, un crítico de la política, músico, pintor, caricaturista, escritor, fotógrafo y una persona humana fantástica, ¿no? Todo eso. Y a mí me asombran los retratos. Lo que más me gusta de Menchi, la caricatura política sí son valiosas, pero tienen mucho más permanencia los retratos, y me quiero mencionar una fila de retratos impresionantes. Hay retratos de Cortázar impresionantes, de Borges, de Perón, es decir, hay muchos de cada uno, ¿no? Es decir, de Evita, hay un dibujo de Evita, hay muchísimos de Gardel. Mira ese de Gardel. Hay retratos de Piazzolla, de Pichuco, también hay muchos retratos de Onetti, y son todos fantásticos, es decir, muestran realmente, son mucho más expresivos que todo lo que se pueda decir sobre la persona, o que inclusive las fotografías o las imágenes, ¿no? Y cada una de ellas creo que es una obra maestra, ¿no? Y bueno, es un hombre irrepetible, y tal vez lo único que se puede decir de triste es que se tuvo que ir a la Argentina porque Uruguay no tiene volumen para lo que él quería hacer, ¿no? Es decir, que realmente acá un caricaturista seguramente no hubiera podido tener la carrera que tuvo en la Argentina, por una cuestión de tamaño, ¿no? Con tamaño de la economía. Sí, somos 10-1 en materia de todo, de todos los números se multiplican por 10 en la Argentina. Y entre otras cosas es lo que le permite hacer esa carrera, ¿no? En Uruguay trabajaba en El País en ese momento. La alternativa que tenía era la Secretaría de Redacción, pero él quería seguir dibujando, él quería dedicarse a la caricatura, bueno, y a las artes plásticas en general, ¿no? Además, cuando renunció fue un gran enigma. ¿Por qué renunciaba? En un momento en que le daban ese cargo tan impresionante, él era bastante directo e insolente pese a su timidez. Entonces, cuando le ofrecieron el cargo anterior a ese, que era que pusiera el diario en orden en un momento en que había mucho desorden en el sistema productivo, él dijo: dos condiciones, me deja hacer lo que quiero y no me llame jamás por el interno. Y se lo dijo a un sheik, ¿no? Que era el que le estaba ofreciendo el cargo. O sea que tenía esas cosas, pero cuando luego lo hace muy bien y le dan el cargo, yo diría, el más importante, ¿no? O uno de los dos más importantes, de director o jefe de prensa, él renuncia y fue como un enigma, renuncia y se va a Buenos Aires. En un año
en el que se podía ver la tormenta si uno tenía buen ojo, 1965, ¿no? Pero luego su explicación, después de varios años, en una entrevista que dio, fue: si yo tenía que despedir a alguien y la posibilidad estaba ahí en esa época y en un medio de prensa, no hubiera podido hacerlo, así que ese cargo no era para mí. O sea, supo ponerle un freno a las cosas contingentes. Esta semana yo conté al aire temprano que yo conocí a Sabbath en aquellos años. Mira, qué o sea, privilegio. yo era un niño. Estamos hablando de principios de los años 60. Resulta que mi padre trabajaba con él en el diario El País en esa época. Y éramos vecinos, prácticamente vecinos. Nos habíamos ido a vivir las dos familias recontralejos allá a Villa... Bueno, nosotros en Villa Colón, él casi en Colón. Los dos en la calle Lanús. Las dos familias vivíamos en la calle Lanús. Y entonces, bueno, había visitas, ¿no? De uno al otro. Recuerdo la casa de Sabbath, que estaba cerca de la plaza, en Lanús, más cerca de la plaza Colón que la nuestra. Una casa de 2 plantas, la tengo perfectamente identificada. Y recuerdo lo que me impresionó en una de esas idas, que era encontrar el clarinete, encontrarme al Sabbath músico, al aficionado al jazz en particular, ¿no? Ese hombre que era en principio hosco, ¿no? Como muy serio, como muy formal, como muy rígido, tenía esa beta sensible que aparecía inmediatamente cuando se entusiasmaba con la música. Ojo, a medida que uno charlaba con él enseguida aflojaba, ¿no? Pero la primera impresión de Sabbath era una cosa así muy, muy dura, ¿no? Sí. A mí me gustaría, en el tiempo que me toque, agregar alguna otra cosa. Al igual que Juan, me impresionan mucho los retratos, porque lo de él es un tratamiento del rostro absolutamente fantástico. La caricatura tiene con esa cuota de ironía y de estereotipo de algo, de grotesco, de foto congelada, de algún momento ridículo, tiene una cuota de denuncia muy grande. Pero los retratos, la mayoría de ellos frontales, esa cosa de que el rostro es el centro de todas las cosas, me pareció fantástico. Y yo agregaría a la lista de retratos que Juan enumeró, uno, el de Marilyn Monroe, que es realmente una obra pictórica, pero imposible de opacar, porque es un mechón de cabello rubio que promete todo, y es un rímel que se cae y una boca que se desborda. Es ahí al borde del barbitúrico, con toda su cuota de sensualidad. Los retratos tenemos que recordar que en la década del 80, en la revista Punto y Aparte, Alejandro Blut, que era el director, hizo la gestión con Sabbath, y Sabbath publicaba mensualmente uno de estos retratos, justamente a pedido de Alejandro incluso, coordinándolo con Sabbath, porque a veces Sabbath era el que sugería: a mí este mes me gustaría fulano de tal, y Alejandro obviamente que cedía y publicaban ese retrato. Pero la última colección de retratos en forma continua publicada en Uruguay fue gracias a esta gestión de Alejandro en los años 80 acá en Uruguay. Me lo recordaba Abercon hace poco en Facebook. Y lo que quería, perdón, no le toca hoy nunca. no, jamás, y bueno, ¿viste? No, lo que quería leer era una cosa. Eso te pasó, tú perdiste la oportunidad al principio, le cediste el micrófono a Armando y después la palabra fue para cualquier lado. Nunca lo tuve el micrófono, más que para dar el tiempo. No, a mí me encantó una cosa que tiene que ver también con lo que Juan decía, como cruza el charco y adquiere otra dimensión. Yo no diría tanto de su carrera, sino como de su carrera existencial, porque entre las tantas cosas que se escribieron para despedirlo, la despedida de Clarín fue inmensa para ese hombre que trabajó hasta la tarde anterior, con sus 85 años, ¿no? Y me pareció precioso, porque digo, bueno, no es solamente una carrera porque haya tenido títulos o premios, sino esto, que no hay con qué equipararlo. Conoció reyes, guitarristas de primer nivel y premios Nobel, conversó con Borges, escribió con Cortázar, fue a fiestas en las que estaba Truman Capote, fotografió a Benny Goodman, dibujó al Che, le entregó un premio García Márquez, el premio nada menos que de la Fundación Nuevo Periodismo. Entonces, wow, qué vida completa. Siempre da pena despedir a esa gente tan inmensa, pero uno no puede dejar de hacerlo sino con una sonrisa, junto con la lágrima, ¿no? Porque qué vida fantástica, qué placer para él y para quienes pudimos disfrutar de sus productos artísticos, que fuimos por suerte un montón. No, tal vez Ana quiere agregar algo más. Pues que no. Bueno,
Bueno, ya se ha dicho mucho. Yo diría que hay una característica de Sabat, para mí, que es muy uruguaya, que es eso de las contradicciones, ¿no? Ana dijo insolente y tímido. Y yo agregaría humilde y orgulloso. Es un hombre que conocía a todas esas gente que ya fueron mencionadas, que tuvo montones de premios, pero era un tipo totalmente humilde en su forma de ser. Se definía como una persona pobre. Decía que él nunca hubiera podido vender ninguno de sus cuadros, ni retratos, ni nada, porque no sabía vender. Ahora, si Hermenegildo Sabat se hubiera ido a un país y dicho, le hago una caricatura a 5 personas y a $2.000 cada una, conseguían no 5, conseguía 20, que morían, porque tener una caricatura de Sabat era estar en primera división. Él solo retrataba personajes famosos. Y tenía esa cosa también de que él era muy, como que no decía palabras, pero podía ser muy cruel. Es decir, sí. El arte no necesita de palabras, la música, la fotografía no necesita, la pintura tampoco, y mucho menos la caricatura. Podía ser de una enorme crueldad. Ahora, yo quisiera decir una cosa más. Había dibujos de él muy crueles y con respecto a ellos había dos reacciones posibles, ¿no? Los dibujados que pasaban a odiarlo, que prácticamente querían matarlo, y otros, y él lo ha destacado, que mantenían el diálogo civilizadamente, que sabían bancar, entre comillas, esa crítica tan mordaz, ¿no? Menem. Pero era Menem una crítica. Fue el que él más elogió. Porque además, él sabía captar en esas caricaturas la absoluta esencia del personaje. Y en esto yo tengo una anécdota, y por eso traje este libro, que es que dice todo. Mi suegro, Gustavo Magariños, cuando era embajador en la Argentina, Sabat le hizo esta caricatura, no sé si se puede mostrar, que tiene esta característica, y ustedes me dirán si esto no es fantástico. Gustavo escribió este libro cuando tenía 89 años más o menos, murió a los 91, ya estaba viejo. Y entonces viene un sobrino a la casa, ve esto, lo mira así y le dice: pero Gustavo Magariños mucho más que vos. ¡Qué fantástico! Fantástico, impresionante. Claro, Gustavo ya estaba viejo, estaba en sus últimos años, ¿no? Se había desdibujado. Claro, y él dice: es Gustavo Magariños, no vos. ¡Oh, qué terrible! Genial. Yo Armando, siga. No, dale. No, a mí me interesa destacar sobre todo la incidencia de Sabat respecto a lo periodístico, ¿no? Primero, el modernismo de un diario que 20 años antes de que se empezara a hablar de redacciones abiertas en el mundo, ¿tá?, de interrelación entre todos los agentes, productores de un producto periodístico, Unchek fue capaz de decirle a un caricaturista, fundamentalmente a un caricaturista, que fuera secretario de redacción de su diario. Eso me parece muy importante. En una entrevista que creo que hizo Débora Kirin, se la hizo en Punta del Este a Sabat hace muchos años, la periodista le pregunta: ¿tiene libertad para contradecir la línea editorial del diario? Y él, que trabajó 40 años en Clarín, le responde: no lo sé, nunca supe cuál es la línea editorial del diario. Genial. El diario confía en mí como persona, más allá de como dibujante. Eso pasa en todos los órdenes de la vida. Eso es brutal. Eso ilustra exactamente lo que yo estaba diciendo. Es una persona que se reduce y al mismo tiempo está diciendo una cosa tremenda. Como diciendo: yo dentro del diario no le pido permiso a nadie para decir lo que yo quiero. Y sobre cualquier tema. Un poco lo que decía Emiliano ahora sobre las personalidades. Había muchos políticos que estaban deseando que Sabat los tomara de punto con una caricatura, porque pasaban a ser conocidos a partir de ese momento por una gama, por una cantidad de gente que para los cuales eran desconocidos. Hoy en el semanario Brecha la contratapa está a cargo de Fermín Ontú y que se refiere justamente a Hermenegildo Sabat. El título es Una raza que no se extingue y cuenta anécdotas. Dice: algún día tenía que escribir esto o no.
Los seres vivos no somos inmortales, todos volveremos a la tierra, y Menchi, como lo llamaban familiares y amigos cercanos, murió. Murió uno de los más grandes artistas visuales que ha dado este pequeño país. Debo ser claro, no era amigo cercano de Hermenegildo Sabat. Siempre lo admiré demasiado, no me animé a decirle nunca los disparates que suelo decirle a cualquiera, incluso a los que me piden moneda por la calle de Montevideo. Lo respetaba mucho, quizás. Hace ya unos años, en un fin de año, lo fuimos a visitar con alumnos amigos del taller. Nos trató como alguien humilde y sabio, generoso e interesado por la gente de su país. Entre los que íbamos iba un maestro de escuela, y Menchi lo interrogó sobre la escuela pública. Le dijo que a él le había enseñado a usar la pluma una maestra de escuela. Al día siguiente visitamos su taller de la calle Hipólito Yrigoyen y tuvimos la enorme fortuna de compartir un cierre de año con sus alumnos, sus alumnas, sus amigos músicos. Nos trató con cariño y con interés. Miró los dibujos de los alumnos que me acompañaban con verdadera fruición. Hizo comentarios y dio consejos sin posar de maestro, que sin duda lo era. Qué lindo. Precioso, la verdad. Qué lindo, qué lindo. Citaba recién lo que dice Fermín Ontú, hoy en Brecha, a propósito de Sabat. Pero también intercambié esta semana, a propósito del fallecimiento de Menchi, con Arocha, Rodolfo Aroxarena. Es más, yo tenía la intención de entrevistarlo, porque claramente Arocha es un alumno de él. Sí. El trabajo, la obra magnífica de Arocha tiene un punto de inspiración en Sabat, ¿no? Un brillante alumno. Arocha es brillante. Y bueno, me terminó contestando por escrito lo siguiente: no estoy de ánimo como para ello. Mi modesto homenaje fue simplemente un dibujo, como hacemos entre colegas, nada de palabras. Ahí. Muy bien, muy bueno. Y termino con un dato que agregamos también el día que se conoció la noticia, el miércoles ese en que se conoció la novedad. La obra de Sabat está dispersa por todos lados, incluso los más inesperados. ¿Recuerdan el papel envoltorio de regalo del Palacio de la Música? Sí, por supuesto. Claro. Aquel de colores negro, rojo y blanco, con rectángulos y con instrumentos dibujados. Bueno, ese es un diseño de Menchi Sabat. Increíble. Que amaba la música y tocaba el clarinete 2 horas en la mañana antes de ir al diario. Sí. Cuando estaba cansado, dice que tocaba, Clarinete tocaba para fantástico. descansar el clarinete 2 horas, ¿no? Qué brutal. A la serie de imágenes con caricaturas y pinturas de Sabat que fuimos poniendo al aire en la emisión en video en el primer bloque de la mesa hoy, vamos a agregar otras después cuando armemos el archivo para que ustedes puedan ir a buscarlo en radiomundo.ui y observarlo si no lo disfrutaron en vivo. Vamos a agregar otras, incluso imágenes que nos están llegando de la audiencia. Por ejemplo, Gonzalo, que no es Pérez del Castillo, Gonzalo de Positos nos manda un retrato de José Valle y Ordóñez hecho por Sabat, que es propiedad particular. Yo no lo conocía, francamente. No, yo tampoco. Vale No, la yo pena tampoco. incorporarlo.